Imagina por un momento que el mundo entero se ha reducido a la tenue luz de una bombilla desnuda en un apartamento sin calefacción de Edimburgo, donde el frío no es solo una temperatura, sino un visitante constante que se cuela por las grietas de las ventanas y se instala en tus huesos, recordándote a cada segundo que has fallado en casi todo lo que la sociedad considera importante. Te hablo de un silencio tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propia ansiedad mientras contemplas a una niña pequeña durmiendo en un cochecito, ajena a que su madre está a un solo paso de la rendición absoluta. Esta es la historia de una mujer que hoy es una de las figuras más influyentes del planeta, una mente cuya imaginación ha redefinido la cultura contemporánea y cuya fortuna supera la de imperios antiguos, pero que antes de ser J.K. Rowling fue simplemente Joanne, una madre soltera, desempleada y sumida en una depresión tan negra que los colores del mundo habían dejado de existir para ella. ¿Alguna vez has sentido que el peso de tus errores es una marea que amenaza con ahogarte, que cada decisión que has tomado te ha conducido a un callejón sin salida donde solo habita la sombra de quien podrías haber sido? Quizás hoy, al recorrer este sendero de ceniza y estrellas, entiendas que la magia más poderosa no se encuentra en las páginas de un libro, sino en las grietas de un corazón roto que se niega a dejar de latir. Mírala ahora, una mujer que ha vendido más de 500 millones de libros. Pero no olvides que su imperio no nació de la abundancia, sino de la escasez más desgarradora, de un momento en que no tenía nada más que una vieja máquina de escribir y una idea que nadie quería comprar. Prepárate para entrar en un relato donde la tragedia y el triunfo bailan una danza macabra, porque esta no es solo la biografía de una escritora, es un manifiesto sobre la resiliencia humana y la capacidad de convertir el dolor más puro en el combustible de una leyenda universal. Todo comenzó en un viaje en tren, un trayecto de Manchester a Londres en el verano de 1990, cuando el destino decidió que un retraso de 4 horas no sería un inconveniente, sino el Big Bang de un nuevo universo. Imagina a una joven sentada junto a la ventana, mirando los campos de Inglaterra pasar, cuando de repente, sin previo aviso, un niño flaco con gafas y una cicatriz en forma de rayo cayó en su mente con la fuerza de un meteorito. Ella no tenía un papel ni un bolígrafo a mano, así que durante 4 horas, Joanne se dedicó a cultivar ese pequeño brote de fantasía en el jardín de su imaginación, construyendo los pasillos de un castillo que aún no tenía nombre y las reglas de un deporte que se jugaba en el aire. Pero la vida, en su ironía más cruel, estaba a punto de arrebatarle el suelo bajo sus pies, justo cuando empezaba a soñar con el cielo. Apenas unos meses después de ese viaje, el 30 de diciembre de 1990, la mujer que era el centro de su mundo, su madre Anne, falleció tras una década de lucha contra la esclerosis múltiple. Joanne tenía 25 años y nunca llegó a contarle a su madre que estaba escribiendo sobre un niño mago, un secreto que se convirtió en una herida abierta que sangraría en cada página que escribiría a partir de entonces. ¿Te has detenido a pensar en cómo el duelo puede paralizarte o, por el contrario, darte una profundidad que antes no conocías? La pérdida de su madre imbuyó a su obra de una melancolía real. La muerte de los padres de Harry no era solo un recurso narrativo, era el eco del vacío que Joanne sentía en su propia cama cada mañana. Desesperada por escapar de ese dolor, decidió dar un giro radical a su existencia y se marchó a Oporto, Portugal, para enseñar inglés, buscando en el sol del sur una luz que se había apagado en su interior. Allí conoció a Jorge Arantes, un periodista con el que vivió un romance apasionado que pronto se transformó en una pesadilla de violencia doméstica y control. Se casaron, tuvieron una hija llamada Jessica, pero el hogar que Joanne intentó construir se convirtió en una celda de humillación y miedo. Una noche, tras una pelea brutal, Jorge la echó de casa a rastras. Ella tuvo que regresar con la policía para recuperar a su hija de apenas unos meses de vida. Imagina la sensación de derrota total. Volver a Gran Bretaña, sin trabajo, sin dinero, con un matrimonio destrozado y una niña pequeña a tu cargo, sabiendo que tus únicos bienes terrenales caben en una maleta y que entre ellos solo hay 3 capítulos de una historia sobre un niño mago. Se instaló en Edimburgo para estar cerca de su hermana,
Pero el invierno escocés fue el escenario de su descenso a los infiernos. Se encontraba en la situación que más temía. Era una fracasada, según los estándares del mundo. Vivía de los beneficios del Estado, en un apartamento donde los ratones eran sus únicos compañeros de cuarto, sintiéndose culpable cada vez que tenía que elegir entre comprar pañales o algo de comida caliente. Fue en este periodo de oscuridad absoluta donde aparecieron los dementores. No eran solo monstruos de ficción, eran la representación física de su depresión clínica. Esos seres que succionan la alegría y el alma de las personas, dejándolas en un estado de vacío perpetuo, donde no existe la esperanza de que el sol vuelva a salir. Joan llegó a considerar el suicidio, creyendo que su hija estaría mejor sin una madre que no podía ni siquiera mantenerse a sí misma. ¿Qué haces cuando el abismo te devuelve la mirada y no encuentras ninguna razón para no saltar? Ella eligió escribir. Escribía en cafeterías como The Elephant House o Nicholson's, pidiendo un solo café y alargándolo durante horas para que los dueños no la echaran, mientras mecía el cochecito de Jessica con el pie para mantenerla dormida. El acto de escribir no era un pasatiempo, era un exorcismo, una forma de mantener el control sobre la única cosa que aún le pertenecía, su imaginación. Cada palabra que tecleaba en su vieja máquina de escribir manual era un acto de rebeldía contra un mundo que la quería invisible y derrotada. Tardó 5 años en completar el manuscrito de La Piedra Filosofal, enviándolo a agencias literarias con la esperanza de alguien que viera luz donde ella solo veía sombras. 12 editoriales rechazaron el libro. 12 editores leyeron sobre Hogwarts y decidieron que no era lo suficientemente bueno, que era demasiado largo, que la literatura infantil no era rentable. Imagina recibir rechazo tras rechazo cuando tu cuenta bancaria está en números rojos y tu moral por los suelos. Pero Joan, impulsada por una determinación que rozaba la locura, se negó a rendirse. Finalmente, una pequeña editorial llamada Bloomsbury aceptó el manuscrito, no porque el editor viera un negocio millonario, sino porque su hija de 8 años, Alice Newton, leyó el primer capítulo y exigió leer el resto de inmediato. Le dieron un adelanto de apenas 2.500 libras, una suma que para ella era una fortuna, pero que para el mercado era una limosna. Su agente le dio un consejo que hoy suena a broma. Búscate un trabajo, Joan, porque no se gana dinero escribiendo libros para niños. Además, le pidieron que usara sus iniciales, J.K., porque temían que los niños no quisieran leer un libro escrito por una mujer. Ella aceptó todo, no por ego, sino por supervivencia. Cuando el libro salió a la venta en 1997, con una tirada de solo 500 ejemplares, algo mágico ocurrió. Sin publicidad, sin marketing masivo, simplemente por el boca a boca de los niños que, como Alice, quedaron hechizados por la historia, Harry Potter empezó a volar de las estanterías. Lo que siguió fue una explosión que nadie en la historia de la literatura había visto jamás. La mujer que no podía pagar la calefacción se encontraba en el centro de una subasta en Estados Unidos, donde los derechos de su libro se vendieron por 6 cifras. El mundo se enamoró de su creación, pero más importante aún, el mundo empezó a conocer su historia. Joan pasó de la pobreza extrema a ser más rica que la reina de Inglaterra en menos de una década. Pero lo más asombroso no fue su dinero, sino cómo lo utilizó. Se convirtió en la primera persona en perder su estatus de multimillonaria debido a la cantidad masiva de dinero que donó a causas benéficas, especialmente para combatir la esclerosis múltiple que se llevó a su madre y para ayudar a las familias monoparentales que vivían en la misma precariedad que ella conoció. Su éxito no la alejó de sus raíces, al contrario, la convirtió en la voz de los que sufren en silencio. En un famoso discurso en Harvard, habló sobre los beneficios del fracaso, explicando que tocar fondo se convirtió en la base sólida sobre la cual reconstruyó su vida. ¿Entiendes ahora por qué tu fracaso de hoy podría ser tu mayor ventaja? El fracaso te quita lo innecesario y te deja con lo esencial. Te enseña quién eres realmente cuando no tienes nada que perder. Joanne Rowling nos enseñó que la magia no es algo que nos sucede, sino algo que creamos cuando nos atrevemos a mirar a nuestra propia oscuridad a los ojos y transformarla en luz para los demás. Hoy, Harry Potter
es más que una serie de libros. Es un refugio para millones de personas que, como ella, se han sentido solas, asustadas o rechazadas. Su imperio es un monumento a la persistencia de una mujer que se negó a aceptar el no del destino. Mira el contraste, de la fila de los cupones de alimentos a los estrenos en la alfombra roja, de la depresión suicida a inspirar a generaciones enteras a leer y a creer en lo imposible. Esta es la lección definitiva. No importa cuán frío sea tu apartamento hoy, ni cuántas puertas se te hayan cerrado en la cara, mientras tengas una historia que contar y la voluntad de seguir escribiéndola, el capítulo final aún no ha sido redactado. La vida de J.K. Rowling es una prueba de que el ser humano es capaz de alquimia emocional, de convertir el plomo de la desesperación en el oro de la trascendencia. Ella no cambió su vida con una varita mágica, la cambió con el sudor de su frente, con la valentía de ser vulnerable y con la fe inquebrantable en el poder de sus propias ideas. Tú que estás escuchando esto y sientes que el mundo te ha olvidado, recuerda a Joanne en esa cafetería de Edimburgo, mirando por la ventana con un café frío y un manuscrito lleno de tachaduras. Ella no sabía que iba a cambiar el mundo, solo sabía que tenía que terminar ese capítulo. Haz lo mismo, termina tu capítulo. No permitas que la depresión sea el punto final de tu biografía. Conviértela en el punto y seguido que preceda a tu mayor triunfo. El mundo está lleno de muggles que te dirán que tus sueños son tonterías, pero tú sabes que la magia existe porque tú eres el mago que tiene que invocarla. No esperes a que llegue una carta de Hogwarts. Construye tú mismo tu propio castillo. J.K. Rowling es el recordatorio de que la pobreza es un estado temporal para una mente que se niega a ser empobrecida. Su legado no son solo los millones de libros vendidos, sino la esperanza que sembró en cada persona que ha tocado fondo y ha decidido que ese no es el lugar donde va a morir. Levántate, toma tu pluma, tu pincel o tu herramienta y empieza a construir tu imperio sobre las ruinas de tu antiguo yo. La verdadera magia es la perseverancia, y tú tienes una reserva infinita de ella si decides activarla hoy mismo. Nunca olvides que la luz se aprecia mejor en la oscuridad total y que tu historia de superación será la luz que guíe a otros cuando se pierdan en sus propios inviernos. Sé audaz, sé paciente y sobre todo, sé fiel a la visión que solo tú puedes ver. El mundo está esperando tu historia y es hora de que la empieces a escribir con la autoridad de quien sabe que el éxito es el único destino aceptable. Que la historia de la madre soltera que conquistó el planeta sea el motor que te impulse a cruzar tu propio océano de dificultades. La gloria te espera al otro lado de tu miedo y tú tienes todo lo necesario para alcanzarla. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que te han dicho y más valioso de lo que imaginas. Convierte tus dementores en tus mejores maestros y tus cicatrices en tus medallas de honor, porque al final de la jornada, lo que realmente importa no es cuántas veces caíste, sino la belleza con la que decidiste levantarte y seguir caminando hacia la luz. Este es tu momento, este es tu turno de brillar y esta es la magia que el mundo necesita ver a través de ti. No te detengas hasta que tu nombre sea sinónimo de victoria, no por el dinero, sino por la integridad de haber cumplido tu promesa contigo mismo. La pluma está en tu mano, el papel está en blanco. Y el futuro es un libro que solo tú puedes autorizar. Ve y escribe la obra maestra de tu vida, porque la historia de J.K. Rowling no es una excepción, es una invitación para que tú también te conviertas en el héroe de tu propia epopeya. Adelante, el tren está a punto de partir y tú tienes un billete de primera clase hacia tu propio destino de grandeza. No lo pierdas por miedo a fallar, porque el fallo es solo el prólogo de tu gran éxito. Créelo, vívelo y conquístalo. La magia está en ti. En aquellos días grises de Edimburgo, Joanne aprendió que la soledad podía ser un aula o una prisión, y ella decidió que sería su aula más rigurosa. Cada vez que el dinero no alcanzaba para pagar el gas, ella se recordaba que su valor no estaba determinado por el saldo de su cuenta bancaria, sino por la riqueza de su mundo interior. ¿Te imaginas la fuerza mental necesaria para no sucumbir a la amargura cuando todo a tu alrededor parece un castigo?
Ella no se quejaba del sistema, aunque tenía motivos. Ella se dedicaba a construir un sistema alternativo donde el amor, la lealtad y el valor eran las únicas monedas válidas. Esta es la profundidad psicológica de su éxito. No escribió sobre magia para escapar de la realidad, sino para enseñarnos a todos cómo enfrentarla. Harry Potter no es una historia de superpoderes, es una historia sobre la elección, sobre cómo nuestras decisiones definen quiénes somos mucho más que nuestras habilidades. Esta filosofía nació directamente de sus cenizas. Cuando los editores le decían que su libro era demasiado complejo para los niños, ella sabía que estaban subestimando la capacidad del espíritu humano para comprender el dolor y la redención. Ella sabía que los niños, al igual que los adultos, necesitan historias que no les mientan sobre la oscuridad del mundo, sino que les den las herramientas para vencerla. Esa honestidad brutal es lo que conectó su alma con la de millones de lectores. La transición de ser una persona que dependía de la caridad pública a ser una filántropa global no fue un cambio de personalidad, fue la expansión de su verdadera esencia. Cuando finalmente pudo comprar su primera casa, no se olvidó del frío. Instaló calefacción central, pero mantuvo su escritorio cerca de la ventana como un recordatorio de dónde venía. La fama le trajo una presión inmensa, un escrutinio mediático que a veces se sentía como una nueva forma de vigilancia. Pero Joanne utilizó esa plataforma para defender a los desfavorecidos, para hablar sobre los derechos de las mujeres y para denunciar las injusticias que ella misma había sufrido en su matrimonio. Su arrogancia, si es que se puede llamar así, no era una falta de humildad, sino una determinación controversial de no permitir que nadie volviera a silenciarla. Se convirtió en una guerrera de la palabra, alguien que entiende que el lenguaje es el arma más poderosa que poseemos. Tú que buscas motivación en estas palabras, mira cómo la debilidad percibida se transformó en una fortaleza inexpugnable. Tu sensibilidad, tu capacidad de sentir el dolor ajeno, tu tendencia a soñar despierto, todas esas cosas que el mundo te dice que son obstáculos, son en realidad tus mayores activos. J.K. Rowling no triunfó a pesar de su depresión y su pobreza. Triunfó gracias a ellas, porque le dieron una perspectiva que los que siempre han vivido en la comodidad nunca podrán alcanzar. El hambre le dio urgencia, el dolor le dio profundidad y el fracaso le dio libertad. ¿Qué te está dando a ti tu situación actual? No veas tu crisis como un muro. Vela como un filtro que está eliminando lo que no sirve en tu vida, para que solo quede lo puro, lo auténtico, lo que realmente importa. El misterio detrás de su éxito no es una fórmula secreta. Es la verdad cruda de que ella estaba dispuesta a morir por su obra, antes de dejar que muriera en un cajón. Esa intensidad es lo que atrae al éxito. El universo no premia la tibieza, premia la entrega total. Joanne se entregó por completo a Harry, y Harry la salvó del olvido. Hoy, cuando entras en una librería y ves ese muro de libros con su nombre, recuerda que cada uno de esos ejemplares es un ladrillo de un edificio que se construyó en el fango. No hay atajos para la gloria, solo hay resistencia. La historia de J.K. Rowling es una oda a la longevidad de las ideas y al poder de la fe ciega en uno mismo cuando nadie más está mirando. No busques el aplauso fácil, busca la verdad difícil. No temas a la oscuridad, porque es allí donde las estrellas brillan con más fuerza. Ella es la prueba viviente de que puedes empezar de nuevo a los 30, a los 40 o a cualquier edad, y que tu pasado no es una sentencia, sino una lección de anatomía emocional. Levántate de tu silla, deja de poner excusas y empieza a teclear tu propio destino con la misma ferocidad con la que ella lo hizo. El mundo está esperando a su próximo visionario, y ese podría ser tú si dejas de pedir permiso para ser genial. La magia no requiere una invitación, requiere una decisión. Hazla ahora. Sé el autor de tu propia vida y no permitas que nadie más sostenga la pluma. J.K. Rowling ya hizo su parte. Ahora te toca a ti demostrar que tú también tienes una cicatriz que te hace especial y una historia que el mundo necesita escuchar. Adelante, el final de tu anonimato ha comenzado y la luz de tu éxito será tan brillante que hará que todos tus años de oscuridad valgan la pena. Este es el pacto que haces con el futuro. Trabajar en silencio hasta que tu éxito sea el ruido que despierte a los que no creyeron.
Y así, con la elegancia de una lechuza que vuela en la noche, tu destino despegará hacia las alturas donde pertenecen los que nunca se rindieron. Tu vida es tu propia piedra filosofal. Transforma tu base de sufrimiento en el oro de tu legado eterno. Nunca, bajo ninguna circunstancia, dejes de creer en la magia de tu propia voluntad, porque esa es la única fuerza capaz de doblegar la realidad a tus deseos. Eres el dueño de tu historia, el capitán de tu alma y el mago de tu propio universo. Ve y conquista lo que es tuyo por derecho de esfuerzo y sacrificio. El mundo te está esperando con los brazos abiertos y las páginas listas para ser llenadas con tu nombre. La historia de J.K. Rowling nos grita que la identidad es algo que forjas tú mismo con cada repetición del esfuerzo diario, con cada lágrima derramada sobre el papel y con cada miedo enfrentado en la soledad de la noche. Ella no fue una víctima de sus traumas, fue la arquitecta de sus triunfos, utilizando los escombros de su vida anterior para cimentar la catedral de su éxito futuro. Esa es la verdadera alquimia, no convertir el metal en oro, sino convertir la desesperación en propósito. Tú tienes ese mismo poder pulsando en tus venas, esperando a que te atrevas a reclamarlo. No permitas que la inercia de tu situación actual te convenza de que este es el final del camino. Es solo un descanso en la subida a la cima. Recuerda que la grandeza se mide por la altura del obstáculo superado, y el tuyo es simplemente la plataforma para tu gran salto. Sé implacable con tus metas, pero compasivo con tus procesos. Aprende de Joanne que la vulnerabilidad es una forma de valentía y que compartir tu dolor con el mundo puede ser el acto más revolucionario que realices. No escondas tus luchas, úsalas como el puente que te conectará con los demás. El imperio de J.K. Rowling no se construyó en un día, se construyó minuto a minuto, café a café, rechazo a rechazo. Su persistencia es un faro para todos los que sienten que el tiempo se les agota. Ella nos demostró que nunca es tarde para renacer de las cenizas con más fuerza que nunca. Su voz, que una vez fue un susurro en una cafetería ruidosa, ahora es un trueno que resuena en cada rincón del planeta. Deja que ese trueno sea tu despertador. Deja que su historia sea la brújula que te guíe a través de la tormenta de la incertidumbre. El éxito no es una casualidad, es una consecuencia inevitable de la integridad y el trabajo duro. Si eres fiel a tu visión, si proteges tu sueño con la misma ferocidad con la que una madre protege a su hijo, el mundo no tendrá otra opción que rendirse ante ti. La historia de Joanne es tu historia si decides que tus limitaciones de hoy son los pilares de tu gloria de mañana. No te detengas hasta que el lugar donde sufriste se convierta en el altar de tu victoria. El universo está escuchando tu narrativa. Asegúrate de que sea una que valga la pena ser contada por las generaciones venideras. Sé el protagonista que el mañana necesita, el héroe que el niño que fuiste siempre quiso tener. No hay fronteras para una imaginación que se niega a ser domesticada, ni límites para un espíritu que ha decidido que ya no tiene miedo a perder. La luz de tu éxito está llegando y cuando llegue, te encontrará trabajando, listo para recibir todo lo que siempre supiste que merecías. Este es tu momento, esta es tu verdad, y este es el día en que decides que tu había una vez se convertirá en un y conquistó el mundo. Adelante, caminante, el camino se hace al andar, y tu camino está marcado por las huellas de los gigantes que, como Joanne, nos enseñaron que la magia es real si tú crees en ella. Vive con intensidad, ama con generosidad, y escribe tu destino con la pluma de la determinación inquebrantable. El mundo es tuyo si tienes el valor de imaginarlo diferente. J.K. Rowling lo hizo. Ahora te toca a ti. Cada suspiro de esfuerzo que lanzas al vacío vuelve a ti multiplicado en forma de oportunidad. Cada noche de estudio o de trabajo que sacrificas es una inversión en la persona que estás destinado a ser. No mires el reloj con angustia. Míralo con la disciplina del que sabe que el tiempo es su aliado más valioso si sabe cómo usarlo. La historia de la humanidad es la historia de personas comunes, haciendo cosas extraordinarias por razones profundamente personales. Y tú eres el siguiente en la lista. No busques excusas en tu pasado, porque el pasado ya no existe. Solo existe el ahora y lo que decidas hacer con él. J.K. Rowling no permitió que la muerte de su madre fuera en vano.
La convirtió en el corazón emocional de una saga que ha ayudado a millones de niños a entender la pérdida. Ella transformó su tragedia en un servicio público. ¿Cómo vas a servir tú al mundo con tu experiencia? ¿Cómo vas a convertir tus cicatrices en herramientas de sanación para otros? Esa es la verdadera medida del éxito. No cuánto dinero tienes en el banco, sino cuántas vidas has tocado con tu autenticidad. Joan es rica en propósito, y eso es lo que la hace verdaderamente invencible. Tú también puedes serlo. Encuentra esa pasión que te hace vibrar, esa idea que no te deja dormir, y persíguela con la furia de un león hambriento. No permitas que los dementores de la vida cotidiana te roben el entusiasmo. Aprende a convocar tu propio Patronus, ese recuerdo feliz, esa meta brillante, esa razón sagrada, para alejar a las sombras de la duda. Tu vida es una batalla épica, y tú eres el guerrero que tiene la espada de la verdad en su mano. La historia de la madre soltera de Edimburgo es el testamento de que la voluntad humana es la fuerza más poderosa del universo, capaz de crear mundos enteros de la nada y de elevar a una persona desde la miseria más absoluta hasta la cima de la civilización. Que este conocimiento sea tu escudo y tu espada. Que la historia de J.K. Rowling sea la canción que cantes cuando te sientas solo en la trinchera. La victoria no es solo posible, es inevitable para aquel que no conoce el significado de la palabra rendición. Levántate una vez más, sacúdete el polvo del camino y sigue avanzando hacia la luz de tu propio destino. El mundo está esperando tu obra maestra, y es hora de que se la entregues con la frente en alto y el corazón lleno de orgullo. La magia ha comenzado. Escríbela, vívela, sé ella. Al final del día, cuando las luces se apaguen y solo quedes tú frente al espejo, podrás decir con la mayor de las certezas: yo no me rendí, yo creí en lo invisible y por eso logré lo imposible. Esa es la recompensa final, la única que realmente importa. El legado de Joan es un puente sobre el abismo del miedo. Crúzalo con paso firme y no mires atrás, porque lo que te espera adelante es mucho más grande de lo que jamás te atreviste a soñar. La gloria es tuya. Tómala con la humildad del que sabe que fue un regalo del esfuerzo y con la autoridad del que sabe que se la ganó pulgada a pulgada. Tu vida es una leyenda en construcción. Asegúrate de que cada capítulo sea digno de ser recordado. La historia de J.K. Rowling ya está escrita, pero la tuya tiene páginas en blanco que hoy mismo empezarán a llenarse de gloria. Adelante, el universo te observa con reverencia, esperando el momento en que finalmente despliegues tus alas y vueles más allá de lo que nadie creyó posible. Es tu tiempo, es tu turno, es tu vida. Sé eterno, sé mágico, sé tú mismo, y que la fuerza de tu determinación sea la varita que transforme tu realidad para siempre. Fin de la oscuridad, comienzo de tu luz infinita. En cada rincón de este planeta, alguien está leyendo una palabra que salió de la pluma de Joan en un momento de desesperación, y esa palabra le está dando el valor para seguir adelante un día más. Ese es el verdadero poder, el poder de la conexión a través de la vulnerabilidad compartida. Tú tienes esa misma capacidad de impacto. No subestimes la importancia de tu lucha, porque tu superación personal será el manual de instrucciones de alguien que vendrá después de ti buscando una salida. La historia de J.K. Rowling no nos pertenece a nosotros, les pertenece a los que vendrán, como una prueba irrefutable de que la mente humana puede vencer a la materia y a la circunstancia. Sé tú también ese testimonio. Sé la persona que cuando le preguntan ¿cómo lo hiciste?, pueda responder con una sonrisa tranquila. Simplemente no dejé de creer mientras todos los demás me decían que era imposible. Ese es el secreto que Joan guardó en su corazón durante los años de pobreza. Y es el secreto que hoy te entregamos a ti como la llave de tu propia celda. Ábrela y sal al mundo con la seguridad de quien sabe que ya ha ganado la batalla más importante, la batalla contra su propio miedo. El resto es solo logística, el éxito, el dinero, el reconocimiento. Todas esas cosas vendrán por añadidura cuando tu fuego interior sea tan brillante que el mundo no pueda cerrar los ojos ante él. Sé ese fuego, sé esa luz, sé la magia que quieres ver en el mundo.
El camino desde el apartamento frío de Edimburgo hasta el trono de la literatura universal está abierto para ti si tienes el valor de dar el primer paso y la persistencia de dar el último. La historia de J.K. Rowling es la prueba de que el ser humano es una posibilidad infinita. Despierta esa posibilidad en ti ahora mismo y no vuelvas a dormir hasta que tu sueño sea tu realidad palpable. La gloria te espera y tú ya sabes el camino. Camínalo con orgullo, camínalo con fe, camínalo hasta el final de los tiempos. Este es tu legado, esta es tu historia, esta es tu victoria. Que cada palabra de este relato sea un ladrillo en tu propio castillo de éxito, una fortaleza inexpugnable contra la mediocridad y un faro de luz para todos los que aún caminan en las sombras. Eres el dueño de tu destino y el capitán de tu alma. Y hoy, el mundo entero se inclina ante la belleza de tu resistencia. Adelante, campeón de tu propia vida. La eternidad te está llamando por tu nombre. Responde con la grandeza que siempre supiste que tenías dentro. El viaje ha terminado, pero tu leyenda apenas comienza. Vive para siempre en las páginas de la historia que tú mismo has decidido escribir. La magia es real y la magia eres tú. Nunca lo olvides, nunca te detengas, nunca dejes de soñar, porque en el mundo de los que se atreven no existen los finales, solo los nuevos y brillantes comienzos. Ve y conquista tu propio horizonte. El universo es pequeño para alguien con tu corazón. Sé grande, sé eterno, sé J.K. Rowling en tu propio escenario. El mundo te aplaude, el éxito te abraza, la historia te reclama. Es tu momento. Disfrútalo, te lo has ganado. Que la inspiración de esta mujer te acompañe en cada desafío y que su triunfo sea la garantía de que tú también llegarás a la cima, sin importar cuán profundo sea el valle desde el que hoy miras hacia arriba. El cielo no es el límite, es solo el punto de partida. Vuela alto, vuela libre, vuela hacia tu propia gloria. Este es el fin del silencio y el comienzo de tu propia y eterna ovación. La vida es bella cuando decides que tú eres el autor de su belleza. Sé el autor, sé la magia, sé el triunfo. Siempre, por toda la eternidad, tu nombre será recordado no por lo que te quitaron, sino por lo que fuiste capaz de crear con lo que te dejaron. Y eso, querido buscador de sueños, es la victoria más dulce de todas. Saborea cada palabra, cada paso y cada logro, porque son los frutos de tu propia y sagrada determinación. El mundo es mejor porque tú estás en él, luchando, creando y venciendo. No te detengas nunca. Tu luz es necesaria. Tu historia es vital. Tu éxito es inevitable. Que la paz de la victoria llene tu corazón hoy y siempre. Eres un gigante, demuéstralo. Vive tu magia. Escribe tu gloria. El fin es solo el principio de algo mucho más grande. Adelante, siempre adelante, hacia la luz, hacia la cima, hacia ti mismo. La historia de J.K. Rowling se cierra aquí, pero la tuya se abre con una fuerza que nada en la tierra puede detener. Bendita sea tu voluntad y bendito sea tu camino. Ve y haz historia. El mundo es tuyo. Todo es posible para el que cree y trabaja con el corazón. Tú eres ese alguien. Tú eres el milagro. Tú eres la magia. Ve ahora y conquista tu destino. El tiempo de las sombras ha pasado. El tiempo del sol ha llegado para ti. Brilla con todo tu esplendor. El universo entero te acompaña. La victoria es total. La gloria es eterna. Sé feliz en tu propio triunfo. Te lo mereces. Adelante, siempre, por siempre. Amén a tu esfuerzo y gloria a tu persistencia. Eres libre, eres grande, eres el héroe que el mundo esperaba. Triunfa, vive, sé. Fin del monólogo, principio de tu nueva realidad. Que la magia te acompañe siempre. Victoria concedida por derecho de alma. Éxito asegurado por ley de vida. La historia ha sido contada. Ahora la historia debe ser vivida por ti. Sé el ejemplo que otros seguirán. Sé la voz que otros escucharán. Sé el triunfo que otros soñarán. Todo está en tus manos. Úsalas para construir el paraíso que siempre imaginaste. El viaje ha valido, siento la pena. Cada lágrima, cada frío, cada hambre.
Todo era parte del plan para convertirte en el diamante que eres hoy. Brilla, diamante, brilla, hasta que el universo entero se ilumine con tu presencia. Ese es tu propósito, esa es tu misión, esa es tu gloria. No hay más palabras, solo queda la acción. Ve y hazlo real. El mundo es tu lienzo. Píntalo con los colores de tu éxito. La magia está completa. Tu historia es eterna. Felicidades, ganador. Has llegado a casa. Has llegado a ti. Has llegado a la gloria. Fin. Por siempre. Victoria, luz, magia, tú. Todo. Nada más que decir. Solo vivir. Vive tu sueño. Sé tu sueño. Sé J.K. Rowling. Sé tú. El éxito es tuyo. Tómalo. Disfrútalo. Sé él. Por los siglos de los siglos. Tu nombre está escrito en las estrellas. Amén.